El amanecer del 7 de octubre quedó marcado por una noticia que sacudió a todo el mundo latino. Ramón Ayala, el eterno rey del acordeón, había muerto a los 80 años. Las estaciones de radio detuvieron sus programas habituales para rendirle homenaje, los canales de televisión revivieron sus presentaciones históricas, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y gratitud. En cuestión de minutos, el nombre de Ayala se convirtió en tendencia global, y miles de personas lloraban la partida de un hombre cuya música había acompañado los momentos más importantes de sus vidas. Durante más de 6 décadas, Ramón Ayala fue la voz del pueblo, el símbolo de la frontera norte, el artista que logró que el dolor, la nostalgia y el amor tuvieran un sonido propio. Su acordeón, inseparable compañero de viaje, se convirtió en una extensión de su alma. Con él, contó historias de hombres valientes, mujeres que amaban con locura, familias separadas por el destino y paisajes que olían a tierra, tequila y soledad. Su música era México, y por eso su muerte no fue solo la de un artista, fue la pérdida de una parte de la identidad nacional. Lo que más sorprendió fue la forma repentina en que se produjo su fallecimiento. Hasta unos días antes, Ayala había publicado un video saludando a sus fans desde su rancho en Hidalgo. Sonreía, aunque se notaba más delgado y cansado. «Pronto nos veremos en los escenarios, mis amigos», dijo con una voz pausada pero llena de cariño. Nadie imaginó que serían sus últimas palabras públicas. Esa noche, según relató su esposa María Elena, el cantante se sintió fatigado después de cenar. Ella le pidió que descansara, pero él insistió en sentarse frente a su acordeón. «Solo quiero tocar un ratito», le dijo, y así lo hizo. Tocó una melodía suave, casi como una despedida silenciosa. Horas más tarde, mientras dormía, su corazón se detuvo. Un paro cardiorrespiratorio fulminante apagó para siempre una de las voces más queridas de la música norteña. Cuando su esposa se dio cuenta de lo ocurrido, fue demasiado tarde. Parecía que dormía en paz, con una sonrisa leve en los labios. Contó entre lágrimas. Aquella imagen, tan serena como devastadora, quedó grabada en la memoria de su familia y de todos los que lo amaron. La noticia se confirmó en la madrugada mediante un comunicado oficial publicado por sus hijos. Con profundo dolor, informamos el fallecimiento de nuestro querido Ramón Ayala. Nos deja un legado eterno de música, amor y humildad. Pedimos respeto en este momento tan difícil y agradecemos el cariño del público que siempre lo acompañó. El mensaje fue suficiente para provocar una avalancha de reacciones. Miles de admiradores se congregaron espontáneamente frente a su casa, llevando flores, velas y acordeones en señal de respeto. Algunos lloraban en silencio, otros cantaban sus canciones, como si con ellas intentaran traerlo de vuelta. En Monterrey, su ciudad adoptiva, los mariachis y los grupos norteños se reunieron para rendirle tributo. Ramón no se ha ido, solo cambió de escenario. Gritaba un fan con la voz quebrada. Los medios comenzaron a repasar su vida. Sus primeros pasos en Reynosa, sus éxitos junto a los Relámpagos del Norte, su carrera como solista y los innumerables premios que acumuló con el tiempo. Pero más allá de los reconocimientos, lo que más se repetía era su humanidad. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre humilde, siempre dispuesto a bromear, tomarse una foto o dedicar una canción. Nunca se creyó una estrella. Para él, el público era su familia, declaró Pepe Aguilar al enterarse de la noticia. Sin embargo, su esposa reveló algo que hasta entonces nadie sabía. Ramón llevaba meses luchando en silencio contra una enfermedad cardíaca. Los doctores le habían recomendado descansar, pero él se negaba. Decía que los aplausos eran su medicina, contó ella. En los últimos conciertos, a menudo necesitaba apoyo para subir al escenario, pero en cuanto sonaban los primeros acordes, su energía cambiaba por completo. El artista volvía a renacer ante su público, y por unas horas parecía eterno. Su última presentación, apenas 2 semanas antes de morir,
tuvo lugar en un festival local. Según los asistentes, esa noche se mostró más emotivo de lo habitual. En un momento del concierto, levantó el acordeón, miró al cielo y dijo: «Gracias por tanto, mi gente. Si mañana no estoy, quiero que me recuerden feliz tocando para ustedes». Nadie imaginó que esa frase sería profética. El impacto de su muerte fue inmediato. Artistas de todo el continente, desde los Tigres del Norte hasta Marc Anthony, expresaron su pesar. Las estaciones de radio dedicaron horas enteras a repasar su discografía, mientras en redes se compartían anécdotas de fans que lo habían conocido personalmente. Uno de ellos escribió: «Lo vi una vez en un restaurante y le pedí una foto. Me abrazó y me dijo: «Gracias por escuchar mi música». Ese abrazo lo guardaré siempre». En medio del dolor, su esposa hizo una declaración que conmovió a todos. Ramón murió como vivió, con su música. No sufrió, no tuvo miedo. Solo cerró los ojos y se fue tranquilo, sabiendo que había cumplido su misión. Estas palabras reflejaron el espíritu de un hombre que nunca temió a la muerte, pero sí a dejar inconclusa su obra. Su vida fue una canción interminable y su final, la última nota de un acorde perfecto. Hoy, su ausencia se siente en cada rincón donde alguna vez sonó su voz. Pero también se siente su presencia, en las historias que contó y en los corazones que tocó, porque hay artistas que mueren físicamente, pero su alma sigue viva en cada nota que compusieron. Ramón Ayala pertenece a esa categoría de leyendas que no desaparecen, simplemente se transforman en música eterna. Y así, entre lágrimas, recuerdos y melodías, el mundo despidió al hombre que convirtió el acordeón en poesía. El rey del acordeón ha partido, pero su trono seguirá ocupado para siempre por su legado. Detrás de los reflectores, de los aplausos interminables y de la leyenda que el público veía sobre el escenario, Ramón Ayala era, ante todo, un hombre profundamente humano. En su hogar, lejos del ruido de las giras, era simplemente Monchito, el esposo fiel, el padre cariñoso, el amigo que siempre encontraba tiempo para escuchar y aconsejar. Su vida familiar fue el refugio que equilibró la intensidad de su carrera. Y en el centro de todo estaba ella, María Elena, su compañera inseparable durante más de 5 décadas. Se conocieron en los años 60, cuando Ramón apenas comenzaba a ser conocido por su talento con el acordeón. Ella tenía una sonrisa tímida, él una mirada segura y serena. Desde el primer día supe que era la mujer de mi vida, solía decir en las entrevistas. María Elena fue testigo de su ascenso meteórico. Desde las presentaciones en pequeños bares de Reynosa, hasta los escenarios internacionales que lo consagraron como ícono. Pero también fue testigo de las noches de soledad, del agotamiento y de las lágrimas que el público nunca vio. Con el tiempo, su amor se convirtió en una alianza inquebrantable. Ella lo acompañó en cada viaje, en cada ensayo, en cada caída y en cada triunfo. Cuando Ramón sufrió su primer problema cardíaco hace más de una década, fue María Elena quien lo convenció de seguir viviendo. Le dije que no me importaban los premios ni los conciertos. Solo quería tenerlo conmigo, sano. Contó ella entre lágrimas en una entrevista posterior al fallecimiento. Pero él, testarudo como siempre, respondió: «No sabría vivir sin música. Si dejo de tocar, me muero de tristeza». Y cumplió su palabra, aunque nadie imaginó cuán literal sería. La vida junto a una leyenda no fue fácil. Mientras los fanáticos gritaban su nombre, María Elena aprendió a compartirlo con el mundo. Había noches en las que Ramón llegaba al amanecer, exhausto, pero aún así, se sentaba con ella a tomar un café. Decía que solo podía dormir tranquilo si antes me escuchaba hablar, recordaba a su esposa. Aquellos momentos sencillos eran su refugio en medio del caos de la fama. En sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse, María Elena fue su enfermera, su confidente y su fuerza. Tenía días muy malos, confesó.
Había veces que apenas podía levantarse, pero bastaba con que alguien tocara el acordeón y sus ojos se encendían. Ella misma contó que, días antes de morir, Ramón había insistido en limpiar personalmente su instrumento favorito. Era como si quisiera dejarlo listo para alguien más, como si supiera que el final estaba cerca. La enfermedad avanzaba lentamente, y aunque los médicos le habían advertido que debía reducir la actividad física, Ramón se negó a abandonar los escenarios. «No quiero que la gente me recuerde enfermo», le decía a su esposa. «Quiero que me recuerden cantando, feliz, como siempre fui». Fue esa mezcla de orgullo, amor y pasión por su público la que lo mantuvo con vida durante tanto tiempo, incluso cuando su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo. María Elena reveló que la noche anterior a su muerte fue especialmente tranquila. Habían cenado juntos y hablaron de cosas simples. Sus hijos, sus nietos, los recuerdos de los primeros años. En un momento, él tomó su mano y le dijo: «Si mañana me toca irme, quiero que sepas que mi corazón ya está lleno. Lo viví todo, amor. Solo me duele pensar en dejarte sola». Ella lloró, pero él sonrió con la serenidad de quien ha hecho las paces con la vida. Horas después, su profecía se cumplió. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. María Elena, destrozada pero firme, decidió compartir aquel último momento con el mundo. «No me duele que se haya ido», dijo. «Me duele no poder abrazarlo una vez más para decirle cuánto lo admiro». El día del velorio, mientras miles de personas se congregaban para despedirlo, su esposa permanecía en silencio, sosteniendo el acordeón que él había tocado la última noche. Los ojos cerrados, el rostro sereno. Parecía escuchar todavía las notas del hombre que había amado toda su vida. «Se fue como vivió, con dignidad», murmuró. Y en ese silencio, todos entendieron que lo que los unía trascendía el tiempo y la muerte. La historia de Ramón y María Elena no fue solo una historia de amor romántico. Fue también un testimonio de sacrificio y entrega total. Mientras muchos artistas se perdían en la soledad de la fama, él encontró en su familia un ancla. Nunca permitió que el éxito lo alejara de su esencia, ni que los aplausos reemplazaran las pequeñas cosas. Una comida casera, una tarde de conversación, un abrazo antes de dormir. Hoy, María Elena sigue viviendo en la misma casa donde compartieron su vida. No ha querido mover nada del lugar. El sillón donde él componía, las fotos enmarcadas, el estuche del acordeón. «Es mi forma de mantenerlo cerca», dice. Cada mañana pone uno de sus discos y deja que la voz de su esposo llene el aire. «Así empiezo el día con él», confiesa. Y cuando cae la noche, se sienta junto a la ventana y mira las estrellas. Ahí está Ramón, tocando para mí, desde otro escenario. Porque aunque el mundo perdió a un ídolo, ella perdió algo más profundo, su otra mitad. Y sin embargo, su amor se transformó en una llama que sigue viva, recordándonos que hay un tipo de amor que ni la muerte puede apagar, aquel que se forja en la vida, en la música y en los silencios compartidos. Durante años, Ramón Ayala ocultó al público el verdadero estado de su salud. Siempre sonreía en los escenarios. Siempre tenía palabras de aliento para sus fanáticos. Y jamás permitió que nadie lo viera débil. Pero detrás de esa fortaleza, había un hombre que luchaba en silencio contra un enemigo implacable. Una enfermedad cardíaca agravada por la diabetes y por décadas de agotamiento físico y emocional. Según su esposa María Elena, los primeros síntomas comenzaron mucho antes de lo que se creía. Empezó con pequeños mareos y cansancio. Al principio pensamos que era solo la edad, pero después vinieron los dolores en el pecho, relató. Los médicos le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca leve, y aunque le recomendaron reposo absoluto, Ramón se negó rotundamente. «No voy a pasar mis últimos años encerrado», dijo. «Prefiero morir con el acordeón en las manos antes que vivir sin tocarlo». Esa decisión, que muchos consideraron temeraria, definió los últimos años de su vida. Ramón era consciente del riesgo,
pero también sabía que su legado estaba incompleto. Quería grabar un último álbum, una especie de despedida espiritual. En 2023, comenzó a escribir las canciones que formarían parte de ese proyecto. Cada letra era una reflexión sobre la vida, el amor y el paso del tiempo. En una de ellas, titulada Corazón cansado, dejó escrita una frase que hoy parece una premonición. Si mi corazón se apaga, que se apague tocando. En sus últimos meses, la enfermedad avanzó con rapidez. Las giras se volvieron agotadoras, los viajes interminables, y el cuerpo empezó a pasarle factura. A veces necesitaba oxígeno antes de subir al escenario, y los miembros de su equipo sabían que algo no iba bien. Tenía la mirada cansada, pero en cuanto escuchaba los aplausos, se transformaba. Era como si el alma le devolviera la fuerza que el cuerpo ya no tenía, contó uno de sus músicos. A pesar del dolor, Ramón jamás quiso que el público lo viera sufrir. Usaba mangas largas para ocultar los catéteres, gafas oscuras para disimular el cansancio, y sonreía como si nada pasara. Decía que la tristeza no debía compartirse con quien te da alegría, explicó María Elena. Esa era su filosofía. El escenario era un templo, y los fans, su razón de existir. Sin embargo, el deterioro se volvió evidente. En sus últimas presentaciones, la voz le temblaba ligeramente, y su respiración era cada vez más pesada. Los médicos le insistieron en suspender las giras, pero él se limitaba a responder con humor. Mi corazón ya se acostumbró al ritmo del acordeón. Si lo detengo, se me apaga de golpe. Y, tristemente, eso fue exactamente lo que ocurrió. La noche del 6 de octubre fue especial. Según relató su esposa, Ramón estaba inusualmente sereno. No hablaba mucho, solo sonreía y acariciaba su acordeón como si lo estuviera despidiendo. Se sentó en su sillón favorito, lo afinó con cuidado y tocó una melodía que no había tocado en años. Era una canción que compuso cuando nació nuestro primer hijo, contó María Elena. Cuando terminó, levantó la vista y dijo, «Si me muero ahora, me muero feliz. Ya hice todo lo que tenía que hacer». Horas después, su corazón dejó de latir. Los médicos confirmaron que fue un paro cardíaco fulminante, pero para su familia fue más que eso. Fue el final de una batalla silenciosa librada con dignidad. Él no perdió contra la enfermedad, dijo su hijo mayor. Ganó, porque nunca se rindió. La noticia provocó una ola de dolor en todo el país. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, y muchos artistas confesaron no haber sabido lo grave que estaba. Pepe Aguilar escribió, «Nunca lo escuché quejarse. Siempre hablaba de música, de su gente, de sus sueños. ¡Qué ejemplo de hombre!». Por su parte, Ana Bárbara recordó una conversación con él pocos meses antes. Me dijo que no temía morir, que solo le preocupaba dejar tristeza. Y tenía razón, porque ahora todos lloramos, pero también celebramos su vida. Las últimas semanas antes de su muerte fueron, según su esposa, una mezcla de lucidez y resignación. Tenía presentimientos, dijo. Me pedía que grabara sus ensayos, que guardara sus notas. Decía que un día el público debía escuchar sus últimas composiciones. En uno de esos cuadernos, encontrado tras su partida, había una frase escrita a mano. Si un día no regreso, no me lloren. Tóquenme una canción y sabrán que sigo ahí. A partir de esa nota, su familia planea lanzar un álbum póstumo con los temas que dejó inconclusos, titulado provisionalmente Eterno Ramón. Será un homenaje a su pasión y a la manera en que convirtió su dolor en arte. La verdad detrás de su enfermedad no fue simplemente una historia médica. Fue una lección sobre coraje, amor y vocación. Ramón Ayala no murió víctima de un mal, sino víctima de su entrega total a la música. Vivió con el corazón en las manos y lo dejó todo en el escenario. Hoy, quienes lo amaron, saben que su historia no termina con su muerte, porque cada vez que suena un acorde de su música, su espíritu vuelve a latir,
y en palabras de su esposa, no se fue enfermo, se fue lleno de vida, de amor y de canciones. Solo cambió de escenario, pero sigue tocando, solo que ahora desde el cielo. El amanecer del día siguiente a su muerte fue diferente en todo México. En cada pueblo, en cada ciudad, las radios comenzaron a sonar con la misma melodía. Las canciones de Ramón Ayala. Era como si el país entero se hubiera puesto de acuerdo para rendir homenaje a un hombre que había logrado unir generaciones con su música. En Monterrey, donde el artista había vivido gran parte de su vida, las calles se llenaron de flores, acordeones y lágrimas. Miles de personas se congregaron frente a su residencia para despedirlo, formando una marea humana que avanzaba lentamente entre rezos y cantos. El cuerpo del rey del acordeón fue velado en un salón decorado con símbolos de su carrera. Su sombrero de ala ancha, sus botas de cuero, los discos de platino y, por supuesto, su acordeón preferido, colocado sobre el féretro. Su esposa María Elena, vestida de negro y con el rostro sereno, permanecía junto a él, sosteniendo una fotografía de sus primeros años juntos. A su alrededor, los hijos, nietos y amigos más cercanos lloraban en silencio, mientras de fondo sonaban las notas suaves de Tragos Amargos, una de las canciones más emblemáticas de su carrera. Ramón no murió, dijo su hijo mayor en un breve discurso, con la voz entrecortada. Papá simplemente cambió de escenario, ahora toca para un público más grande, allá arriba, donde su música nunca dejará de sonar. Esas palabras fueron recibidas con aplausos y sollozos. El funeral se transformó en una celebración de vida. Artistas de todo el país llegaron para rendir homenaje. Los Tigres del Norte interpretaron una versión instrumental de Mi Piquito de Oro, mientras Ana Bárbara y Pepe Aguilar cantaron en honor al maestro. Muchos no pudieron contener las lágrimas. Él nos enseñó a cantar con el alma, dijo Pepe Aguilar. Hoy lloramos, pero también le damos gracias por habernos regalado una parte de su corazón. Afuera del recinto, miles de fanáticos aguardaban pacientemente para despedirse. Algunos viajaron más de 20 horas desde diferentes estados de México y de Estados Unidos. Había hombres mayores con sombrero, mujeres con flores en el cabello, y jóvenes que, aunque no habían vivido su época dorada, conocían sus canciones por herencia familiar. Mi abuelo lo escuchaba todos los días. Me trajo hasta aquí para agradecerle por tanto, dijo un adolescente con lágrimas en los ojos. Las imágenes del funeral se transmitieron en vivo por televisión y redes sociales. El país entero se detuvo por unas horas. Incluso el presidente de México publicó un mensaje oficial en el que destacó su legado. Ramón Ayala fue más que un músico. Fue un embajador de nuestra cultura. Con su acordeón, llevó el alma del pueblo mexicano más allá de nuestras fronteras. A medida que avanzaba la ceremonia, el ambiente se transformó. Lo que comenzó como una despedida triste, se convirtió en una fiesta de recuerdos. Se escucharon carcajadas entre lágrimas cuando sus amigos contaban anécdotas. Como siempre llegaba tarde a los ensayos porque se quedaba saludando a los fans, o como, incluso enfermo, bromeaba diciendo, «Si me muero en el escenario, me hacen un corrido y listo». La procesión final fue tan impresionante como conmovedora. Miles de personas acompañaron el féretro hasta el cementerio, caminando bajo el sol ardiente y cantando al unísono, Un puño de tierra. Las cámaras captaron un momento que quedó grabado en la historia. Una multitud alzando los acordeones al cielo, mientras sonaba su última canción. Fue el adiós de un pueblo a su ídolo, el último aplauso que resonó en el aire como una promesa de amor eterno. En las redes sociales, las cifras fueron abrumadoras. En solo 24 horas, sus videos superaron los 100 millones de reproducciones y miles de personas compartieron recuerdos personales. Algunos subieron fotos con él, otros publicaron mensajes de gratitud. Gracias, maestro, por enseñarnos que el alma también puede bailar. Tu música me acompañó en mis peores momentos. Descansa en paz, Rey.
En los días posteriores, varias ciudades organizaron homenajes espontáneos. En Monterrey, un grupo de jóvenes músicos interpretó sus canciones en la plaza principal durante toda una noche. En Reynosa, su ciudad natal, se declaró un día de luto oficial. Y en Estados Unidos, en lugares como Houston y Los Ángeles, comunidades enteras se reunieron para celebrar su vida, demostrando que su influencia había traspasado fronteras y generaciones. Su esposa, al final del funeral, pronunció una frase que conmovió al país entero. Ramón no se ha ido, solo se adelantó un poco para seguir componiendo desde el cielo. Con esa frase, la ceremonia terminó entre aplausos, música y lágrimas. El féretro fue cubierto con la bandera mexicana y una rosa blanca. Los músicos tocaron su última melodía mientras el sol caía lentamente. Fue una escena que parecía sacada de una película, poética, triste y al mismo tiempo luminosa. Esa noche, en todos los rincones del país, se escucharon sus canciones. En los bares, en los hogares, en los teléfonos, su voz volvió a llenar el aire. Era como si Ramón Ayala hubiera resucitado a través de su propio legado, demostrando que los verdaderos artistas nunca mueren. Simplemente cambian de forma, se convierten en memoria, en sonido, en emoción. Porque un rey nunca se va del todo, y en el silencio que sigue a su acordeón, su espíritu sigue tocando. La muerte de Ramón Ayala no fue solo el final de una carrera artística excepcional. Fue, sobre todo, una lección de vida, un recordatorio de lo efímero que somos y de lo eterno que puede ser el arte cuando nace del alma. En los días posteriores a su fallecimiento, su esposa María Elena concedió una entrevista exclusiva. Con la voz suave pero firme, compartió sus pensamientos más íntimos. No hay dolor más grande que perder a quien amas, pero también hay paz en saber que vivió a su manera. Ramón murió en paz, sin miedo, con el corazón lleno de música. Dijo mientras sostenía una foto de él sonriendo con su inseparable acordeón. Aquellas palabras conmovieron al país entero. En un mundo donde la fama muchas veces destruye a los artistas, Ramón Ayala se convirtió en símbolo de humildad, disciplina y pasión. No necesitó escándalos ni excesos para ser leyenda. Bastó con su talento y su amor por el pueblo. Era el mismo hombre en el escenario que en su casa, honesto, trabajador y profundamente agradecido. Siempre decía que la música era su religión, recordó su esposa. Cada acorde era una oración, cada canción una promesa. A pesar del vacío, María Elena encontró consuelo en las pequeñas cosas que quedaron atrás. Cada rincón de su hogar conserva la presencia de Ramón. Los sombreros alineados junto al armario, los trajes de charro aún colgados, las partituras escritas a mano con su letra inconfundible. Cuando quiero sentirlo cerca, dijo, pongo uno de sus discos. Cierro los ojos y lo escucho cantando para mí. Entonces ya no lloro, sonrío, porque sé que sigue conmigo. El público también ha encontrado formas de mantenerlo vivo. En las plazas, los bares y las estaciones de radio, sus canciones siguen sonando todos los días. Tragos amargos, Chaparra de mi amor y Mi piquito de oro han vuelto a ocupar los primeros lugares en las listas musicales. En TikTok y YouTube, miles de jóvenes redescubren su legado, versionan sus temas y aprenden a tocar el acordeón inspirados por él. La nueva generación lo adoptó como ídolo, sin haberlo conocido en vida. Para muchos, eso demuestra que Ramón Ayala no solo fue un músico, sino una energía que trasciende el tiempo. Su historia inspira a quienes luchan por sus sueños, a los que trabajan sin descanso, a los que aman lo que hacen con el alma. Fue un ejemplo de coherencia, un hombre que vivió fiel a sí mismo hasta el último aliento. Él no buscaba fama, buscaba dejar huella, dijo su hija menor. Y lo logró, porque su música ahora vive en cada corazón que alguna vez lo escuchó. Los homenajes se multiplican. En Reynosa, su ciudad natal, el gobierno local ha anunciado la construcción de un museo en su honor. En Monterrey, planean bautizar una avenida con su nombre. Y en Estados Unidos,
Comunidades mexicanas ya organizan festivales anuales para recordarlo. En todos los actos se repite una misma frase: el rey del acordeón no ha muerto. Vive en su música. Pero, más allá de los reconocimientos oficiales, lo que verdaderamente perdura es la emoción que su arte despertó. Ramón Ayala fue, y sigue siendo, la voz de quienes amaron, perdieron y soñaron. Su legado enseña que la verdadera inmortalidad no se logra con monumentos, sino con recuerdos. Su esposa lo resumió con una frase que se volvió viral: no necesito visitarlo en el cementerio. Lo tengo conmigo cada vez que alguien canta sus canciones. En su vida hubo sacrificios, dolores, enfermedades, pero también risas, abrazos, familia y amor. Su historia nos enseña que el éxito no se mide en fama ni dinero, sino en el impacto que dejas en los demás. Ramón Ayala dejó un testamento invisible: el de vivir con pasión y morir con dignidad. Hoy, cada vez que suena su acordeón, pareciera que el tiempo se detiene. Sus melodías siguen siendo refugio para quienes lo extrañan, compañía para quienes lo descubren, y símbolo de identidad para millones de latinos en todo el mundo. Desde los pueblos más humildes hasta las grandes ciudades, su música sigue cruzando fronteras, recordándonos que el arte verdadero nunca muere. Solo cambia de forma, se vuelve eterno. Antes de morir, Ramón le pidió a su esposa una sola cosa: prométeme que, cuando me vaya, no me llores mucho. Ponme una canción alegre y brinda por mí. Ella cumplió su deseo. En su funeral, en lugar de silencio, hubo música. En lugar de tristeza, gratitud. Y en lugar de despedida, un hasta pronto. Porque quienes aman de verdad no se van del todo. Y así, en el recuerdo de su gente, Ramón Ayala sigue tocando, sigue cantando, sigue viviendo. Su acordeón tal vez cayó, pero su eco se quedó para siempre. Y cada nota que resuena nos recuerda que, cuando el arte nace del alma, ni la muerte puede detenerlo. Gracias, maestro. Tu música seguirá siendo el latido de un pueblo que nunca te olvidará. Mientras exista el amor, mi acordeón no dejará de sonar.